tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy, martes 23 de mayo, seguimos avanzando en la semana y os vamos a avanzar que vamos a aprovechar a disfrutar de todos los eventos que nos van a acompañar a lo largo de esta semana y, por supuesto, tenemos también secciones que nos van a hacer desconectar un poquito. Nuestra sección sobre ruedas. Vamos a despejar algunas dudas y también vamos a despejar algunos ceros de la cuenta bancaria con nuestro espacio sobre finanzas. Eso y mucho más aquí en 8 Magazine Bierzo. Vamos a arrancar hoy con buenas noticias. Carlos Reguera, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Responsable del CSIC de León, de la provincia de León. Bueno, hoy creo que podemos hablar de algunas metas a las que estabais dispuestos a llegar y que por fin habéis llegado y habéis tenido una serie de mejoras y creo que es importante también, ¿no?, comentarlas. Pues sí, lo primero es la recuperación de las 35 horas que llevamos reivindicando desde hace muchos años y en el ámbito sanitario se han vuelto a recuperar después de haber sufrido un aumento con los recortes del 2012, después de más de 10 años. A partir del 1 de junio se vuelve a implantar la jornada de 35 horas, que al final ha demostrado su ineficacia, en el que hemos observado en estos años un aumento de las bajas laborales y bueno, pues una pérdida de personal también que se ha marchado a otros servicios de salud o incluso a otros países. Bueno, esto ha sido un ejercicio, una carrera a largo plazo de años, que por fin en estos aspectos se ven sus frutos y sí que se ve esa mejora, ese lado positivo que tanto estabais esperando, pero habéis trabajado muchísimo por ello. Sí, hemos reivindicado, no nos hemos cansado de pelearlos, sí. Es más, estábamos asistiendo también a otros países como Alemania, en el seno de Europa, que se estaban implantando jornadas de 28 horas, con 4 días semanales para facilitar la conciliación familiar, la vida personal de cada trabajador, como viendo esa implantación en Europa, incluso en España, que se está empezando a implantar en algunas empresas privadas, nosotros todavía pedíamos las 35 horas después de ese aumento que supuso una pérdida o un aumento de días de trabajo al año en 16 días más de trabajo a cada persona de todas las categorías del ámbito sanitario. Ahora con este acuerdo y la vuelta a las 35 horas recuperamos esos días y va a posibilitar también un aumento de plantilla o de empleo, sobre todo tan necesario en nuestro ámbito sanitario como ha venido a demostrar la pandemia, con unas carencias que han puesto de manifiesto precisamente esta situación pandémica, ¿no?, que hemos atravesado estos años. Esto implica esa salida del comité de huelga, ¿no? Sí, efectivamente, hemos preparado varias reuniones que tuvimos a lo largo de mayo, los 3 sindicatos mayoritarios en mesa sectorial, donde llevamos una serie de reivindicaciones como sindicatos mayoritarios que queríamos llevar a cabo dentro del ámbito público, ¿no?, de salud. Y entre ellas hemos conseguido un acuerdo importante de salida de huelga, como la creación de grupos de trabajo para el aumento y la mejora de las retribuciones de todas las categorías, las condiciones laborales o incluso el estudio de la continuidad asistencial tan demandado en la categoría de TCAE, que se perdió por otra organización que lo metió en el juzgado y hay una sentencia firme que evita eso. Hemos conseguido que la Consejería se sienta a negociar con el comité de huelga en estos meses y una serie de medidas como la creación de grupos de trabajo para el estudio y elaboración de las condiciones laborales, como por ejemplo incluso en el personal de mantenimiento, donde se van a estudiar una serie de mejoras, adecuación de las plantillas, condiciones laborales, formación en los medios técnicos que se están dando en el aumento de la tecnología y el aparataje que utilizan esas categorías y otra serie de medidas muy ventajosas. Todo esto va a beneficiar sin duda al Hospital del Bierzo y la Ciana, pero también estamos hablando, ¿no?, de la mejora de la calidad de vida de sus trabajadores, que ya era algo inminente, una necesidad. Claro, efectivamente. Mira, pues un ejemplo que te pongo en la bolsa de contratación, que aquí en el Bierzo particularmente nos demandan mucho los trabajadores que están sustituyendo, los eventuales, las personas que están en paro. Es uno de los acuerdos que hemos llegado en esta salida de huelga para tener un compromiso firme de la Consejería de Sanidad que la bolsa abierta y permanente sea de verdad abierta y permanente, con una apertura anual en octubre de todos los años, con un corte de puntuación en los méritos en junio, en el mes de junio de todos los años, para que así se vaya renovando los méritos. Tenemos categorías que ni siquiera tienen esa bolsa abierta
como por ejemplo las categorías de cocina, de mantenimiento, que no han podido meterse en esas bolsas y que tienen bolsas en funcionamiento del año 2009-2013, o incluso categorías como celadores, TKs, que llevan 3 años sin tener una bolsa actualizada, ¿no? Y eso ha evitado que nuestra comarca particularmente se vea perjudicada ante la falta de esa actualización para meter personal nuevo. También tenemos esperanzas en los grupos de trabajo para mejorar las condiciones laborales y una adecuación de las plantillas reales y que nos afecte tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria, y más, como repito, en nuestra comarca, que se ha visto tan afectada por la crisis y los recortes de personal en estos años también. Absolutamente. ¿A qué podemos llamar plantillas reales? Claro, plantillas reales. Tenemos en las plantillas reales realmente adecuadas también a las características ya no solo geográficas, sino de los pacientes y el tipo de pacientes que tenemos. En esta comarca tenemos una población pues envejecida, mucha patología crónica, que demanda mucha asistencia sanitaria, no solo en el ámbito hospitalario, donde tiene que estar más orientado al ingreso de enfermedades o patologías agudas, sino en el ámbito de atención primaria, donde es la primera puerta de entrada y es donde se tiene que prevenir y evitar ingresos de pacientes en el ámbito hospitalario. Desde luego, en las condiciones laborales también se mejora mucho en atención primaria a la hora de, por ejemplo, en atención continuada de todos los profesionales que así la realicen, una adecuación de las retribuciones, incluso con una previsión de un aumento de un 8% en 2 años, ¿no? Toda aquella gente que realiza noches, festivos o incluso el abono de los sábados en horario de mañana, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria, viene recogido en ese acuerdo. Y una de las cosas muy importantes que viene recogido en ese acuerdo también es que todas las condiciones se van a negociar en la mesa sectorial, donde estamos presentes los sindicatos que hemos alcanzado esa mayoría para estar en esa mesa de negociación, y no en acuerdos individuales con sindicatos que al final es vender humo y no es lo que marca la norma legal, ¿no? Entonces, hay una comisión de seguimiento de ese acuerdo que se ha llegado después de 5 jornadas de reuniones maratonianas para evitar esa huelga, donde esperemos que en estos meses se traduzcan unas mejoras de condiciones laborales y retributivas a la hora de plasmar las condiciones en el personal público del ámbito sanitario, ¿no? Algo ya que era una necesidad y muy necesario. En cuestión de las vacaciones, ¿no? Se ha generado hace muy poquito una polémica con el tema de cómo gestionar las vacaciones en los sanitarios. Parecía que era muy complicado, teniendo en cuenta muchas veces la falta de personal, la cantidad de rotaciones que tenía que haber. ¿Eso se ha solventado? Pues desgraciadamente te puedo decir que no, sobre todo en alguna categoría como enfermería. Claro. En enfermería ahora tenemos un problema que viene derivado de estos recortes que hemos sufrido, y lo que comentaba anteriormente, el aumento de horas ha hecho que disminuya el empleo aquí en esta comunidad especialmente, y ha hecho que nuestros profesionales, muy bien considerados en Europa, se vayan a otros países, ¿no? Es verdad que nos enfrentamos a un problema serio, sobre todo en estas vacaciones estivales, donde el personal de enfermería escasea y no tenemos suficiente personal en la bolsa de contratación. Probablemente de los nuevos egresados de la universidad, los nuevos titulados, al final queden 10 o 12 enfermeras o enfermeros en esta comarca para hacer sustituciones o incorporar nueva plantilla, ¿no? Entonces, es verdad que se están estudiando otras medidas, como a lo mejor hacer turnos de 12 horas, para evitar pues, el que la gente, o para facilitar que la gente pueda coger vacaciones sin disminuir la prestación sanitaria y de calidad. Pero a este punto hemos llegado, como hablábamos anteriormente, por un camino que ha hecho que al final muchos profesionales se hayan marchado de aquí, ¿no? Entonces, ahora tenemos que intentar, y no nos cansamos de pelearlo desde el sindicato CESIF, tenemos que intentar tratar de declarar esta zona de difícil cobertura, que la Consejería se lo tome en serio, declare la zona de difícil cobertura y se aborde con voluntad una serie de medidas, no solo para atraer profesionales, sino fidelizarlos y que permanezcan en esta comarca. Ojalá sea así, ¿no? Y es verdad que esto es el claro ejemplo de cómo en otros trabajos ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, la sanidad, que es una necesidad vital, es algo muy, muy importante lo que estáis consiguiendo, y ojalá ese sea el camino, Carlos Javier Reguera.
Pues sí, efectivamente, en eso estamos peleando. Además, mira, tengo que agradecer al equipo de CESIF del sector de sanidad en El Bierzo concretamente, donde hemos tenido además un aumento de afiliación muy importante. Tenemos solo en el sector de sanidad cerca de 1.200 afiliados, con el mayor aumento que hemos tenido en el último año, con un 260% respecto a los últimos aumentos. Y aunque yo siempre estoy dando la cara aquí representando al sindicato, quiero nombrar a mis compañeras, a Luisa, a Susana, Sonia, Gloria, Javier, Conchi, Noelia, Cristina, Mónica, Juan, Sergio, Silvia, todos los del equipo de sanidad del Bierzo que trabajan muy duro y como resultado tenemos no solo un aumento de afiliación, sino además cada vez más consultas por parte de los trabajadores. Y a nivel sectorial y a nivel del ámbito de Castilla y León, pues se está demostrando también ese buen trabajo que se está realizando aquí también en la comarca, pues que se refleja a nivel autonómico, ¿no? Y desde luego es muy importante y quiero reconocer el trabajo del equipo que tenemos aquí en El Bierzo, que desde luego trabaja mucho y siempre intenta dar más de sí. Y como te digo, se traduce sobre todo en que más gente nos viene, sobre todo trabajadores en activo del ámbito de primaria y hospital, a consultar y asesorarse y afiliarse con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias, Carlos Javier Reguera. Nosotros vamos a continuar ahora sí con otra de nuestras secciones estrella, que es Flores Prado, y en especial vamos a hablar del cuidado de las margaritas. Hola, como cada martes estamos en Viveros Prado en la sección Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a hablar de unas plantas que prácticamente todo el mundo conoce, pero que hay diferencias entre ellas, que son las denominadas margaritas. Ahora os voy a explicar un poquito la diferencia que hay entre ellas y por qué normalmente se le llama a todas estas flores margaritas. Ya veis que aquí tengo diferentes tipos de margaritas, y digo entre comillas margaritas porque en realidad le llamamos a todas estas plantas así por el tipo de flor. Si os fijáis, es la típica con el centrito normalmente amarillo, aunque ya vais a ver que no siempre es así, y los pétalos alrededor. La típica planta de que cuando éramos niños jugábamos al me quiere, no me quiere, al me quiere, no me quiere. En realidad le llamamos así, pero cada una tiene su nombre y cada una tiene sus propiedades. O sea, unas van a crecer más, menos, flor más grande, flor más pequeñita. Entonces, aquí tengo un pequeñito ejemplo de diferentes tipos de margaritas, como por ejemplo el Leucanthemum, que este sí que es como la más parecida a la margarita que conocemos. Tienen un denominador común, que es que prácticamente todas estas plantas tipo margarita van a ser plantas vivaces, que eso significa que no se van a quedar de un año para otro. En este caso el Leucanthemum que os estaba diciendo, veis que es una planta con un porte un poquito grande, para ser de flor, con un porte un poquito grande, con la típica flor de margarita, más o menos de tamaño mediano, porque luego también, ahora mismo no está en floración, pero tenemos una que es la gigante, que comúnmente nosotros le llamamos la margarita de huevo frito, porque parece un huevo frito con la yema gordita en el medio amarilla y todos los pétalos así más grandes alrededor en blanco. Pero esta sería pues la mediana. En este caso ya veis que es una mata un poquito más alta. Aquí delante tengo una que, junto a la siguiente que os voy a enseñar, para mí es una de las margaritas más chulas que hay, que es la Dimorphotheca. En esta tenemos una amplia coloración. Ahora mismo disponemos de estos tres colores que veis aquí, la blanca, la roja y esta amarilla, que es espectacular, mirad, con el centro moradito. Y si os fijáis, tiene una característica la Dimorphotheca, que normalmente por debajo los pétalos suelen ser de otro color. En el caso de la blanca no, pero hay una blanca que tiene el
por dentro blanco y luego por fuera es como azulita. Ahora no la tengo aquí para enseñarlos, pero es muy original. Y ya veis que la granate o roja también es muy chula. En este caso, esta planta, la Dimorphotheca, sí que es de porte un poquito más bajito, ya veis la diferencia entre una y otra, y la flor es un poquito más grande. Esta ya no se parece tanto a la margarita que todo el mundo tiene asociada, pero veis que la formación es igual, el centrito y luego los petalitos suéltalos alrededor. En la Dimorphotheca podemos encontrar un montón de variedades, incluso la podemos encontrar que el centro este que veis aquí, que normalmente es amarillo, no se le vea y sea pétalos también, que sería la Dimorphotheca de flor doble, que también es espectacular. Sabéis que todas estas plantas van a dar flor durante todo el verano. Lo único que vamos a tener que hacer, tanto en el Leucanthemum como la Dimorphotheca como la Felicia, que es lo que os decía antes, conjunto a la Dimorphotheca, para mí es una de las margaritas más bonitas. Veis que ella es una margarita muy chiquitina, la planta en sí es una planta bastante compacta y redondita, que por eso me gusta mucho, que normalmente a mí me suelen gustar las plantas muy compactas y muy gorditas, no tan altas a lo mejor como el Leucanthemum, pero también dependiendo un poco para qué situación o para dónde la vayamos a colocar, porque por ejemplo estas en rocalla, estas más altas, quedan espectacular. Lo único que os decía antes, que me lío un poco, que os decía para mantener a la margarita floreciendo durante todo el verano es cuando ya se empieza a estropear la floración, como veis aquí, que esta flor ya empieza a estar machacada, deberemos de cortarla desde abajo, todo el tallito. No vale con cortarle, es que ya no hay ninguna aquí fea, vamos a ver, mira, en la Dimorphotheca se va a ver mejor. No vale con cortarle esta parte superior solo, sino que tenemos que quitarle todo el tallito desde abajo, hacerle una limpieza, porque así vamos a mantener la margarita florida durante todo el verano. Si no le hacemos esta operación de limpiarla, se va a estancar la floración vieja ahí y no va a permitir que salga la nueva. Entonces, ya veis que es una planta muy fácil de cuidar, más o menos todas se cuidan igual, pueden estar en pleno sol o a media sombra, en sombra del todo no, porque no van a florecer. Y como os repito siempre, es muy importante el abonado y los riegos frecuentes pero moderados. Nunca podemos encharcar una planta, no solo las margaritas, sino prácticamente ninguna planta, porque eso lo que va a hacer es que se pudra la raíz y se nos estropee. Así que ya veis que tenéis un montón de opciones y alguna más que me guardo para cuando vengáis a verme en margaritas, así que no podéis decir que no hay una margarita para cada gusto o para cada persona. Espero que os haya gustado el consejo de hoy, ya que para mí es una de las plantas estrellas del verano. Así que me despido hasta el próximo martes desde Viveros Prado. Solo recordaros que podéis seguirnos por Instagram, Facebook y poneros en contacto tanto vía Messenger o directo de Instagram o simplemente llamándonos por teléfono y podemos resolver cualquier duda, consulta que tengáis. Así que me despido hasta el siguiente martes. Un saludo. Clínica Ponferrada pone al alcance de la Sociedad del Bierzo una ambiciosa e integral oferta sanitaria, los mejores profesionales y la tecnología médica más vanguardista del mercado. Clínica Ponferrada cuenta con un robot Da Vinci, un área quirúrgica totalmente renovada, un nuevo laboratorio 24 horas, un servicio de endoscopias y un instituto oftalmológico, entre otras muchas mejoras. Pida su cita o solicite consulta llamando al 987 42 37 32. Más salud, más Bierzo.
Y ahora sí, ahora continuamos con Claudia González. ¿Qué tal, cómo estás? Del Muy Consejo bien, de Juventud María. de Ponferrada. Bueno, nos ha caído un chaparrón, pero como decimos, al mal tiempo, buena cara. Fíjate, le han nacido al cactus margaritas, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues sí, debe de ser por la lluvia. Claro, esto es de uno de los últimos talleres que estuvimos haciendo aquí en nuestra sección de scrapbooking y de talleres. Va la cosa porque, ya sabéis, tenéis que apuntar en el calendario el día 1 y 2, ¿no? Y 2 y 3 de junio, efectivamente, 2 y 3 de junio. Nos ha quedado dos actividades. Bueno, eso, buena tarde. Pero nos han quedado dos actividades estrellas de nuestro programa de actividades, muy juntitas, pero es que hicimos malabares. Y fue como cuadraron. Entonces tenemos el 30 y el 31, tenemos un taller de cosmética natural, que es maravilloso, maravilloso, impartido por Bergamota y Cedro. Y luego el 2 y el 3, un taller de lettering. Entonces, que lo imparte Andrea Cros de Misapple, que hace unas cosas fantásticas. Sí, con Bergamota y Cedro ya hemos trabajado más veces, es ya de la casa, y estoy súper contenta porque vamos a conocer a Misapple, que es toda una eminencia. Bueno, yo me quedo, es un honor tenerla en el consejo, es que no es tan poquita cosa. No, vosotros la verdad que estáis trabajando de lleno a lo largo de estos años, haciendo talleres súper divertidos, interactivos, muy versátiles, con diferentes temáticas, porque a todo el mundo le gusta tener pues diferentes opciones para elegir. Sí, ¿no? La verdad que sí. Y muy de moda, muy a lo que realmente la juventud está interesada. Sí, ahora todo lo que tiene que ver con cosmética natural, bueno, ya lo vemos, ¿no? Las farmacias hacen sus propias líneas, tal. Bueno, pues si tú tienes cositas en casa que puedes usar para hacerte tus cremas, tu champú anticaspa o tu flis para los mosquitos, ahora que viene el verano. Contra la casposidad de estos días también es muy importante. Y luego el de lettering, pues ya ves. Hombre, el de lettering también es precioso. Sí que me gustaría decir que tanto uno como otro, que son 2 días, no tienes por qué asistir los 2 días, ¿vale? De hecho, en el de lettering, que empieza uno el día 2, que es un viernes en horario de tarde, que me sabrás chivar tú el horario mejor que yo, creo que es de ahora mismo de 6 te lo busco, a 8. Porque, mira, es de 5, el día 1 la iniciación, ¿vale? Lo estamos viendo sí, el día 2, de 5 a 8 de la tarde. Vale, el día 2. El día 2, que es un viernes, de 5 a 8 de la tarde, iniciación. Aquí si hay alguien que esté interesado, que se apure mucho, porque nos quedan las últimas plazas. Y luego, el día 3, colormanía, que se ve que es por la mañana, es un sábado, de 11:30 a 1:30, que es como un poquito más avanzado, pues para la gente que ya controla y ya sabe, ¿vale? Es gratuito, facilitamos el material y bueno, por eso es importante que la gente que se apunte, que venga, porque claro, es material que hay que comprar por adelantado y si se necesita saber el número de plazas para cubrir. Sí, las plazas del día 3 ya están también, vamos, al límite y eso. Qué maravilla, la verdad que es que el lettering se ha puesto muy de moda, pero porque nos permite incluso pues trabajar con materiales reciclables, ¿no? Que eso es algo fundamental. Y bueno, y luego una cosa muy curiosa que yo no lo sabía y que me he enterado estos días, que muchas veces para las disgrafías, gente que no escribe pues con una letra muy legible o lo que sea... Estáis hablando de mí. Bueno, yo tengo la tendrías que tener letra de pues mí. Yo tampoco tengo una letra súper preciosa, pero bonito, ya te digo, sabes que lo del cuadernillo rubio se ve que ya no se lleva y que con lo de lettering trabajas mucho la psicomotricidad fina y creo que eso va estupendísimamente. Y además es muy relajante, sí, ¿no? Porque normalmente las personas que escribimos así es porque vamos a la carrera. Pero... También dice que es porque somos muy inteligentes. ¿Ah, sí? Sí. Mira, sí. Qué hay que sacar siempre el lado, bueno. Por supuesto, es que en esta vida todo es cuestión de ver el lado positivo. La cabeza nos va muy rápido y entonces... Claro, entonces ya pues cuando te tomas tu tiempo, pues lo dedicas a hacerlo bonito, ¿no? A escribir bonito y dicen que es muy importante estos talleres de lettering porque te ayudan a tomar conciencia, ¿no? De el aquí y el ahora. También es una forma, ¿no? Para muchísima gente de terapia de relax, de un poquito escapar de toda esa velocidad y saber perfectamente
cómo lo estamos haciendo. Claro, súper relajante, centrarte en lo que estás Pero haciendo. Ya nos estamos relajando nosotros. Sí, ya solo imaginándolo, ¿verdad? ¿Tú sabes que esta es la Semana Europea de la Salud Mental, María? Pues qué importante es, sí, y eso es algo fundamental, y es verdad que también, ya que estamos hablando con el Consejo de Juventud, es algo que ha sido ya una necesidad inminente de seguir apostando por la salud mental, de no tomárnoslo pues como si fuera algo aleatorio. No, es algo muy serio. Es muy serio, es muy importante, y también nuestros jóvenes a lo largo de esta pandemia han sido uno de los colectivos más vulnerables. Sí, sí que es cierto. Pues mira, aprovechando que salió ahora en conversación, sí que me gustaría decir que esta semana tenemos una mini campaña a través de redes en las que estamos poniendo tips pues para ayudar y para concienciar sobre esta semana Europea de la Salud Mental. Entonces, pues eso, que nos sigan en redes y ahí les vamos contando cositas que a mí me parecen súper interesantes. Salud mental y jóvenes, que es... Para combatir el acoso, para combatir la depresión, la ansiedad, incluso la falta de autoestima, momentos tan complicados que han vivido nuestros jóvenes, y también la prevención del suicidio, ¿no? Sí. Y siempre realizar actividades que te generen una autoestima, que te puedas relacionar con otras personas, con gente que te aporta, ¿no? Porque desde aquí siempre decimos o aportas o apartas, ¿no? Eso es importantísimo, porque ya tenemos suficientes problemas y suficiente cuesta arriba ya es la vida como para que nos la compliquen más, y sobre todo los jóvenes, que tienen un mundo entero de posibilidades. Sí, pues mira, además aprovechando eso, pues claro que las redes son abiertas para todo el mundo, pero que yo también invito a profesionales que trabajan con jóvenes y adolescentes que nos sigan, porque creo que sí que ponemos contenidos que muchas veces muy interesantes y que a veces pueden hacernos reflexionar sobre cómo nos comportamos con la población joven a veces, ¿no? Estigmatizando siempre sus comportamientos, no nos damos cuenta de... Todos hemos sido jóvenes. Claro, no nos damos cuenta del proceso... Yo lo digo con la lagrimita. del proceso tan complicado que es la adolescencia, ¿sabes? Que por eso a veces... Pues, están buscando su identidad, están buscando su red de apoyo. Incluso pues tenemos que intentar, ya que en esta vida parece que nos esforzamos más en ver y en hacer la crítica fácil, en ver esas bondades y esas habilidades que tienen nuestros jóvenes, que son muchas. Nos es muy fácil muchas veces decir, son las hormonas, y nunca nos centramos en los cambios que se están produciendo en su cerebro, ¿sabes? Y sin embargo, hay personas que ya tienen 50 o casi van camino de los 60 y no podemos decir que son las hormonas, vienen de serie y es lo que hay. Entonces, pues eso también vendría muy bien. Pues sí. Entonces, mira, pues ya está. Yo aprovechando, pues eso, que la gente nos siga y nos vea en redes. Claro que sí. Vamos a recordar el Instagram. Vale. Que cada vez sois más seguidores. Sí, el Instagram somos @cjponferrada. Que también tenemos Facebook y Twitter, pero bueno, sí que es cierto que últimamente... Claro, porque tú también te has hecho, te has hecho seguidor de CEIP Ponferrada, el Consejo de Juventud, desde el tuyo, porque es que hay que actualizarse. Sí, eso es así. A ver, al final... pues hay que sacar la parte buena de las redes, siempre con una actitud crítica de todas esas cosas que nos pueden... Irresponsable. Totalmente. Pues Claudia, como siempre, qué maravilla. Ya sabéis, todos aquellos y todas aquellas que estáis interesados, ya sabéis que lo podéis hacer, consultar la información a través del Instagram, de la página web o del Facebook. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Se me ha pasado volando, pero volvemos en 5 minutos. Hasta ahora. Bienvenidos a nuestro espacio Sobre Ruedas. Hoy nos acompaña Juan Carlos Toribio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vicepresidente de la IMU. Bueno, venimos cargaditos de temáticas y como se acerca el buen tiempo, aunque aquí hoy ha llovido lo suyo, una de las preguntas y también de las cuestiones importantes es el tema de si se puede conducir llevando chanclas. Vamos a empezar suavecito. ¿Qué te parece? Que luego nos vamos a meter en harina. Luego viene el marrón de verdad. Efectivamente. Pero bueno, esto es importante, esta parte es importante porque además sabéis que hace muy poquito la Dirección General de Tráfico
ha hecho un tuit diciendo que la muerte te persigue si conduces con chanclas y que es una imprudencia. ¿Vale? Entonces, yo creo que el debate tiene que ir por ahí, tiene que ir con ese apoyo del tuit de la Dirección General de Tráfico, que lo tenemos ahora mismo en pantalla, y que nos está diciendo, pues eso, lo que ha lanzado, que te persigue la muerte y que es una imprudencia conducir con chanclas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que para que sea una imprudencia, según el libro de leyes y según nuestro Estado de Derecho, ese artículo 25 primero de la Constitución que nos está hablando del principio de legalidad, tiene que venir tipificado en la Ley de Seguridad Vial y en su Reglamento General de Circulación. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la Ley de Seguridad Vial en su artículo 13, pues estamos viendo que no nos está hablando para nada de eso. Y cuando cogemos el 3, que nos habla de conductas, o cogemos el 18, nos está hablando de la atención en la conducción, que tiene que ser permanente, de aquellas cosas que alteran la atención y de la libertad de movimientos. Pero claro, si habláramos de esquí y de esas botas de esquí, a lo mejor podríamos estar hablando de esa limitación de la libertad de movimientos en la parte de la articulación inferior del tobillo, que no necesariamente van por ahí los tiros que intenta regular la ley. Pero si estamos hablando de chanclas, la libertad de movimientos es absoluta porque la articulación queda libre. Entonces, con independencia de que pueda o no existir algún riesgo, y luego si quieres hablamos de los posibles riesgos de conducir con chanclas, tanto en seguridad activa como pasiva, la ley no prevé que sea un ilícito conducir con chanclas. Por tanto, ante el principio de legalidad de nuestro Estado de Derecho, que es un Estado de Derecho moderno, aunque venga del romano, pues no se puede sancionar por conducir con chanclas. Que puede haber alguna gente que en una interpretación extensiva de la ley, pues haga de forma subjetiva, pues formule una denuncia. Pero bueno, la recurrimos, decimos que no viene tipificado y directamente tiene que anularse el expediente. Sin embargo, hay riesgos, ¿no? Es cierto que esto no está regulado, que es importante, pero vamos a comentar brevemente los riesgos que asumimos, ¿no? Si llevamos chanclas y estamos conduciendo. Efectivamente, hay riesgos en seguridad pasiva y en seguridad activa. Si llevamos una motocicleta, nuestra intervención en el pedal del cambio a la hora de subir marchas, pues nos va a hacer daño en el pie. Pero también se puede producir por el calor, por el sudor, deslizamiento sobre la propia plantilla de la chancla. Por lo tanto, podríamos perder el control del vehículo total o parcial. En caso de caída, ya estamos en seguridad pasiva, bueno, pues puede ser un desastre lo que nos pasa en los pies, pero puede ser un desastre. Pero, insisto, la ley no dice que eso sea ilegal. Como tampoco dice que conducir con un tacón de aguja pues sea ilegal. Ahora se puede conducir con un tacón de aguja. Entonces, claro, la ley no puede coger y decir esto es ilegal y conducir con unas botas militares que perdemos sensibilidad. O yo cuando conduzco la moto, en vez de con el zapato de calzado ligero, la conduzco con las botas de trail o de enduro, la pérdida de sensibilidad es brutal, ¿vale? ¿Qué prepondera? ¿Mi seguridad activa o mi seguridad pasiva? ¿O puedo combinar y tener una técnica de conducción con una buena calidad de seguridad activa y luego tener bien protegida esa parte inferior de la pierna que es tibia, peroné, articulación del tobillo, etcétera? Bueno, pues yo creo que se puede perfectamente, lo vemos en los pilotos, por ejemplo, de enduro, controlar la motocicleta sin problemas, reduciendo un poco la movilidad del tobillo y garantizando esa seguridad pasiva. Ahora vamos al coche. Nos ponemos a conducir el coche y apoyamos el talón. Y a veces la chancla se puede deslizar de nuevo por el calor. Bueno, pues hay gente que decide quitarse las chanclas y conducir descalzo. ¿Se puede conducir descalzo? Volvemos a lo mismo, al principio de legalidad de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, a ese artículo 25.1 de la Constitución española y a ese Reglamento General de Circulación y a la Ley de Seguridad Vial. Por lo tanto, sí nos deja la ley conducir descalzos. Podemos sustituir conducir con chanclas, que puede haber un deslizamiento porque son 3 superficies, que conducir con el pie donde ya solo hay 2 superficies en contacto, pues podríamos hacerlo, por ejemplo, una sustitución. Pero volvemos a lo mismo, en caso de accidente el riesgo de lesión se incrementa porque el pie no lo tenemos protegido. Exactamente, es un riesgo muchísimo mayor. Y ahora sí, vamos a meternos un poco en harina, si te parece, con otra de las temáticas que nos has propuesto.
Sí, bueno, yo quería proponeros, porque cuando llega estas campañas electorales y la publicidad electoral, pues de vez en cuando vemos que ponen pegatinas, adhesivos en las señales de tráfico. No hablo del poste soporte, que bueno, que sí, que la ley puede establecer que eso es un elemento distractor, que es mejor no ponerlo ahí. Cuando estamos en zona urbana, la ley ahí no es clara, pero cuando estamos en interurbana, realmente estaría prohibido también en el poste soporte. Pero hablamos de ponerlas en la señal. Claro, cuando hablamos de ponerlas en la señal, volvemos a ese Estado de Derecho moderno y al artículo 25.1, al principio de legalidad. ¿Dice la ley en alguna parte que eso es ilegal? Sí. La ley le dice a nuestros políticos o a las empresas que contratan para que pongan esos adhesivos y se haga campaña de su partido político, le está diciendo que eso es ilegal. ¿Y dónde lo hace? Lo hace en el 58.3 de la Ley de Seguridad Vial. Y para los agentes que nos estéis escuchando, no le tengáis miedo a denunciar al partido político y ya identificará quién ha puesto esa pegatina o se dará la orden o instrucción de restituir la seguridad vial retirando el adhesivo. Y en el artículo 142 tercero. Para que lo tengamos claro, que viene perfectamente tipificado, yo me he cogido el artículo 142.3 y en este artículo voy a leerlo. Dice, se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios, distraer la atención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ojo, porque aquí sí que viene perfectamente tipificado y además la sanción no es cualquier cosa. La sanción es de 3.000 a 20.000 euros. Toma ¿Y ya. dónde dice que es de 3.000? Claro, ¿y dónde dice que es de 3.000 a 20.000 euros? Pues acordaros que viene tipificado como infracción muy grave en la Ley de Seguridad Vial. Y es el artículo 77N el que la califica de infracción muy grave. De 3.000 a 20.000 euros que nuestros políticos o los que contratan para poner o para hacer publicidad pongan en las señales de tráfico pegatinas. Pero bueno, tenemos que de nuevo apelar a la lógica. ¿Y qué dice? ¿Qué es la lógica? La lógica es el razonamiento, la capacidad de razonar que tiene el ser humano. La señal de tráfico guarda un objeto, que es comunicarse con el conductor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dejar de pegar chorradas Y en de las señales de distraer, tráfico. exacto. Claro, efectivamente. Porque el objetivo que tiene la señal de tráfico es comunicarse con el conductor. Yo me voy a quedar con el artículo 77N. Cuidado, que ahí sí que se puede recurrir. Y además ahora mismo que están en campaña, creo que hay otras formas de poder hacer publicidad o de poder darse a conocer, más que tener que estar pegando esas pegatinas en todas las señales de tráfico, que las hay y muchas. Y yo animo a los espectadores que nos manden esas señales que están llenas de pegatinas. Y si quieren, María, si quieren denunciar, hemos abierto una campaña en denuncia@seguridadmotociclistas.org, denuncia@seguridadmotociclistas.org, donde nos mandan una denuncia, una foto de detalle, otra foto panorámica para que veamos dónde está ubicada la señalización y que nos digan dónde, y procedemos nosotros a la denuncia. Me parece interesante y además va a ser divertido. A ver qué campaña hacemos nosotros. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Hoy disponíamos de menos tiempo, pero lo interesante es que ahora nuestros espectadores que nos están viendo, que nos comenten y nos sugieran. Nos vemos en 2 semanitas. En 2 semanas estamos de vuelta. Muchísimas gracias, compañero. Chao, un besazo. Nosotros vamos a continuar y ahora sí, parece que con todo esto que estamos contando nos está entrando el apetito, ¿no? Y el apetito de seguir divirtiéndonos. Lo vamos a hacer en Conce de Cocina, con 2 invitados muy especiales y muy peculiares. Porque estamos aquí en domingo, pero los cuchillos, Jesús. Coge tus cuchillos y pásalos a él. Bueno, aquí también tenemos más. ¿Sí? Sí. Me gusta más ese, pero bueno. Toma. ¿Sí? ¿Me lo cambias? No problema. Renueva tus cuchillos con Ahí domingo. está. You know. Bueno, me imagino que hoy es un día especial que estés por aquí porque últimamente tú no paras. Estás fuera, estás en Madrid, ¿no? Estoy aquí porque, bueno, como es... Y esta, pues, coincidió exactamente. hay que aprovechar. Estaba la festividad ahí de San Isidro y me podía escapar unos días. Yo tengo una tienda ahí en Malasaña Buena zona. desde hace ya casi 20 años.
Y bueno, hay que decir que yo estudié aquí con el Golfo de Domingo Equipamientos. Conocí a Jesús hace ya pues muchísimos años. Yo creo que si a Fonmierda 25, a Domingo pues 30 aproximadamente. ¿No? ¿Somos tan viejos? Por lo menos eso me hace sentirme a mí. Y nos fuimos a estudiar a Salamanca, Valladolid. ¡A mi tierra! Sí, ¡Hombre, sí, claro sí, que sí, sí! sí, Yo soy versión adoptada, pero... Pues claro. muy bien, lo pasé muy bien en Salamanca, tengo que decirlo, Y a pesar de pasarlo bien, pues acabé sacando ahí una carrera, informática. Estuve unos años ahí trabajando en Indra. Trabajábamos para las elecciones, que precisamente ahora y dentro de poco. Este es un año electoral, están mis antiguos compañeros a tope, los pobres, que me tomaban por loco. Y hace poco estuvo uno en la tienda y me dice, joder, mira que te tomamos todos por loco, pero al final los locos hemos sido nosotros. Bueno, al final lo tendremos que ver a partir de las 10:30 de la noche, os esperamos. Y ahora sí, tenemos una cita con Juan Antonio Sánchez Parra. Muy buenas tardes, consultor. Hola. Hoy vamos a hablar de... Muchas veces pensamos lo que nos duele en el bolsillo, pero el bolsillo no solamente es salud financiera, sino es salud. Y hoy vamos a hablar de esa interrelación que tiene la salud financiera en nuestra salud, ¿no? Y vamos a hablar de diferentes factores y diferentes elementos con los que los podemos relacionar. Eso es. Bienvenido. Muchas gracias, María. Encantado de estar aquí una vez más contigo, con tus telespectadores, y efectivamente vamos a interrelacionar varios conceptos, y no solamente económicos, sino de otros tipos de salud, ¿no? Como es la salud mental y las motivaciones, y también el poder desarrollarse en diferentes formas, que todo en conjunto nos va a hacer mejorar. Además, como estamos en la semana de la salud mental, vamos a hablar precisamente de finanzas y salud mental, salud en general, ¿no? Cómo puede afectar y realmente cómo podemos relacionar. Eso es. Mira, el otro día acabamos la última entrevista que tuvimos viendo que pues en un salario de 20.000 euros netos anuales, en estos 2 años y 4 meses hemos perdido una capacidad salarial económica, no salarial, el salario es el mismo, pero una capacidad económica real, si tenemos en cuanto al índice de precios de consumo de la vida, el IPC, la subida más si tuviésemos una hipoteca, con el ejemplo que pusimos, de más de un 25% de capacidad económica. Es una brutalidad, ¿no? Para ello, bueno, os hemos dado consejos y remedios hay que llevar a cabo. Y aquí, como estamos viendo en pantalla, no solamente nos vale el ahorrar, sino que hay que empezar a invertir. Todo lleva un camino, ¿no? Y aquí ponemos diferentes ejemplos, como crear un fondo de emergencia, si no tienes, en caso de tener unos ahorros ya, ponerlos en funcionar, ¿no? Cómo transformar tus activos en pasivos. El otro día en casa, pues por ejemplo, con una serie de cambios, teníamos una silla de oficina que en un momento dado... pues bueno, la puedes vender en Wallapop, no quiero hacer publicidad, en diferentes plataformas digitales y sacarte un dinero, pero muchas veces no tienes ese hábito y esa conciencia metida en tu cabeza, que son muy importantes los hábitos, y hablaremos de esas conciencias, esos hábitos adquiridos. ¿Para qué? Para poder venderlo y no entregarlo o dejarlo en un punto limpio, etcétera, etcétera, donde es un dinero que has invertido tu tiempo, tu desplazamiento, con el coste de gasolina, etcétera, en cambio has podido sacarte una retribución, y como eso, con muchas cosas, ¿no? Transformar tus activos en pasivos, importantísimo, y todos tenemos pasivos que pueden ser activos. Sí, y cosas que a lo mejor no utilizamos, ¿verdad? Y que se pueden... Eso es, cosas que no estamos utilizando y lo tenemos guardado en trasteros, que primero te vas a eliminar espacio y segundo vas a generar un recurso económico y vas a ayudar a otra persona que sí lo necesita, o sea que es un montón de cosas. Invertir de manera diversificada, escalonada, esto es un resumen que vemos en su momento, etcétera, ¿no? Inversiones seguras que existen. Para ello, y llegar a este punto, que es el destino final de todo este camino que llevamos hablando durante meses, tenemos que, y como se está viendo o se ha visto en pantalla, tener la actitud adecuada, fundamental, ¿no? Yo en el libro que publiqué en su momento, Secretos para el éxito, doy mucha importancia, y uno de los secretos es tener la actitud, es decir, el consejo, tener la actitud adecuada es clave para tener éxito, ser feliz en esta vida y conseguir tus objetivos. Ella debe ser parte tuya, como digo aquí, y tiene que estar integrada dentro de tu ser, es decir, tener esa conciencia. ¿A ti qué te hace feliz, María? ¿Qué te gusta mucho? La música, ¿no? Por lo que nos conocemos, yo sé que eres un ser musical y te encanta, ¿no? Oye, si te pones el grupo que más te gusta, uno de los grupos por las mañanas, nada más levantarte con buen rollo, pues
te vas a sentir mucho mejor, vas a adquirir esa conciencia, ese hábito y te vas a despertar de otro rollito, ¿no? Que Claro. si por ejemplo... Luego llegas a la oficina, sonríes y dice la gente, claro. ¿y esta qué pasa? Pues es que eso hay que contagiarlo. Eso es contagioso y esos son Sí. contagios buenos, positivos. Y además te los creas tú mismo, ¿no? En el sentido de decir, oye, voy a ser feliz, voy a tratar de aportar, ¿no? Si te levantas y miras los 16.000 correos que tienes o 20.000 WhatsApp, pues te va a cambiar esa imagen, ¿no? Totalmente. Por lo tanto, ponte música en tu vida, haz cosas que te gusten. Yo, por ejemplo, Sí. me puse en su momento, me encantan los lunes. Y dirán, este tío grillado, ¿cómo que le encantan los lunes? Es un cambio de concepto, de hábito. Sí. ¿Por qué? Porque yo llevo años instalándome que me encantan los lunes y a partir de ahí ya me lo estoy creyendo. Y es verdad, y me encantan porque tengo ganas de hacer cosas, acudo, participo en acciones que me gustan, mi trabajo lo adoro y estoy haciendo cosas que me gustan. Por lo tanto, me encantan los lunes. La mayoría de la gente, el 99%, va a decir, odio los lunes porque vengo cansado del fin de semana. No, Bueno, cambia si tu planificas tu concepto. actividad preferida, por ejemplo, un lunes, pues cambia el asunto. Fantástico. Otro gran ejemplo. Claro. Pues tu mente tienes que trabajarla en este sentido. Por lo Sí. tanto, la actitud, fundamental para poder llegar a desarrollar otras clas. ¿Y la actitud de qué la vamos a acompañar? Pues De la diferentes motivación, motivaciones, por ejemplo, ¿no? Motivaciones, yo las diferencio en dos tipos, Sí. que podremos ir viéndolas en pantalla cuando los compañeros lo indiquen, pero yo voy adelantando. Tenemos motivaciones, en este caso, voy a empezar por las intrínsecas, Sí. en este sentido, como pueden ser, y qué son las motivaciones intrínsecas, que aquí ahora lo estamos viendo, ¿no? Pues aquí estoy marcando, ¿no? Diferentes imágenes. La imagen en que se ve una persona con diferentes flechitas. Sí. Pues muchas personas tenemos como motivación el poder elegir en nuestra vida. Esa libertad, ¿no? Que viene también especificado gráficamente en esas manos liberándose de las cadenas. Qué preciosa es la libertad, María, Qué maravilloso. ¿no? Qué poder decir, me voy Sí. la semana que viene a Sevilla y porque tengo la necesidad y las ganas de estar ahí Sí. y me apetece y es lo que más me llama ahora y poder elegir o irme a cualquier sitio, o poder hacer esto o venir, sacar mi tiempo, disfrutar de mi tiempo. Son motivaciones muy importantes llamadas motivaciones intrínsecas. Otra cosa que vemos ahí al lado también, esa persona, en este caso una mujer con ese birrete, ¿no? Sí. ¿Qué significaría? La maestría. La maestría. Hay personas que nos motiva o les motiva mucho ser el mejor en su profesión, en algo, tener el grado de maestría. Pues si es eso lo que te motiva, céntrate y piensa en eso y coge la actitud adecuada. O, como pongo al final, una vida con propósito, ¿no? El poder ayudar. Yo conozco personas que tienen fundaciones. Eso es maravilloso. Yo tengo ese objetivo en el futuro, un objetivo de familia, poder montar una fundación y poder hacer acciones que ayudan. En el mismo libro, pues entregué un dinero de los beneficios a una fundación, la Fundación Búho Blanco en su momento, ¿no? Que ha ayudado a los niños, fantástico. Pues ese tipo de motivaciones Y tenemos eso también. además te aporta muchísimo, ¿no? Interiormente, Como persona, si al claro. final hay que ver lo que a uno le guste, la música como actitud, cambiar, pero las motivaciones extrínsecas son más sencillas, ¿no? Claro, algo más material, más inmediato. Más material, más inmediato, ahí lo vemos claramente en el gráfico, ¿no? Los billetes, los euros o dólares, en este caso pero son euros, el dinero, y mucha gente le motiva el dinero, oye, pues tenlo así como una motivación de querer tener más dinero para conseguir otra serie de objetivos, ¿no? O bien, como vemos ahí un campus universitario, la formación de tus hijos, que a mis hijos no les falta nada y que le pueda dar la mejor formación posible. Y métetelo en tu interior para tener la actitud adecuada y conseguir los objetivos que te vayas a marcar en la vida, ¿no? Un saludo. Coches, viajar, a la gente nos gusta viajar mucho, viajes gastronómicos por complementar, hay un montón de motivaciones extrínsecas, cada uno... Es maravillosa esa motivación. Eso es, ¿ves? Es una motivación tuya por lo que deduzco claramente, ¿no? Pues oye, interioricémonos, parémonos 5 minutos para tener en cuenta qué motivaciones tenemos, ¿no? Yo ahora mismo estoy muy motivado en un desarrollo empresarial que estamos haciendo de forma familiar, donde tenemos la actitud ya adecuada, la motivación y los objetivos marcados, ¿no? Y va todo en base a la salud, a la sanidad y a ser sostenibles, y el hilo conductor va a ser el agua. Yo os hablaré de esto porque es muy interesante y hace además un bien común a toda la sociedad, ¿no? Con lo cual, doblemente motivador para mí.
Absolutamente. Bueno, pues lo vamos a dejar en puntos suspensivos, que me Muy bien. parece más que interesante, y el siguiente día hablaremos de ello, y también animamos a todas aquellas personas que nos estén viendo que nos digan cuál es su motivación intrínseca, o porque a mí me parece que es como la más importante, ¿no? Pero bueno, luego hay otro tipo de motivaciones que siempre pueden ayudarnos a dar ese pasito hacia adelante. Como siempre, muchísimas gracias. A ti, María. Y nos vamos a ir despidiendo. Ya sabéis que ahí en pantalla aparece nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, donde seguimos en contacto. Nos vemos mañana. Un besazo.